Ahí está. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Familia, amigos, ¿qué tal? Espero que se encuentren súper bien, ya empezando el último mes del año. Les deseamos muchas bendiciones a ustedes y a su familia. El día de hoy es súper especial porque vamos a platicar de un tema bien interesante para nosotros los padres. Bueno, para mí, créanme que ya tenía muchas ganas de platicarles este tema, pero nada más no había sido posible. Y por fin me encontré al ángel de mi guarda de este tipo de temas que ahorita les voy a presentar. Ella se encuentra en México, en Querétaro. Nuestra querida licenciada psicóloga Angélica Razo Ángeles, que nos está apoyando con esta plática sobre qué vamos a ver el día de hoy. El cómo hablar de sexualidad con nuestros hijos, por qué es importante hacerlo y cuándo, en qué momento. Y esto conforme a su desarrollo infantil. Créanme que es un tema bien padre, que sobre todo nosotros como padres también nos capacitemos. Entonces, Angie, muchas gracias por aceptarme la invitación. Bienvenida a tu espacio, La Brújula de Mamá. ¿Cómo estás, Angie? Pues muy contenta, Lu, de estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que cuando me comentaste, me invitaste, pues me encantó la idea porque me parece que es un tema hiper importante en el desarrollo de los niños y efectivamente, como dices, a veces es complicado abordarlo. Y bueno, yo espero que en esta plática amena que tengamos, pues ahora sí que podamos abordarlo desde las inquietudes o las dudas. Sí, exacto. O sea, por favor, todas sus dudas, aquí no las pueden escribir, los estamos viendo, ya sea Adi, Francesco, o que nos dicen hola, cualquier duda que tengan, para eso estamos. Entonces, tengan la seguridad que estamos en las manos de una gran especialista. Angie tiene 20 años de experiencia trabajando con niños, con jóvenes, con parejas y con familia en general en diferentes ramos de la psicología, psicoterapia gestal, humanística, musicoterapia. Bueno, ahí se los puse en el evento. Entonces, vamos a aprovechar al máximo su conocimiento, ¿sale? Muy bien, Angie. Pues para empezar, dinos, o sea, antes de saber el cómo hablarles de sexualidad a nuestros pequeños niños, que sobre todo esta plática está enfocada para los niños del primer septenio, vamos a ver por qué es importante hablarles de sexualidad, Angie. Bueno, mira, es un tema complejo, es un tema muy amplio, polémico, porque abarca pues diferentes situaciones como lo que son las creencias, las costumbres, la religión, etcétera. Entonces, muchas veces ocurre que como papás, pues en esta etapa en la que efectivamente mencionas, entre los 2, 3 años, que es cuando empieza la inquietud de los niños, a los 7, muchas veces es complejo como qué decirles, cómo responder a sus preguntas, qué información es necesario darles, qué necesitan saber, para qué se los dices. Y son todas esas dudas que muchas veces te impiden poder darle una información adecuada y conveniente de acuerdo a la edad. Porque según la edad son las dudas. Entonces no le puedes explicar lo mismo a un niño de 7 años que a un niño de 3. No con el mismo lenguaje, no con la misma amplitud. Entonces, esta es la idea, precisamente que puedas tener como el lenguaje o la información conveniente para explicar a tu hijo. Y el objetivo definitivamente de este tipo de temas, de esta plática, es promover en los niños su autocuidado, pero un autocuidado de forma general, holística, es decir, no solo el cuidado de sus genitales, sino el cuidado de su persona en general. Y el autocuidado, ¿qué va a implicar? Pues que el niño aprenda a la importancia de asearse, la importancia de cuidarse y la importancia sobre todo de poder decir no a aquellas cosas que le hagan sentir incómodo. Digamos, es como el contexto de lo que vamos a abordar el día de hoy. Sí,
Perfecto. Ese es un punto bien importante que dices, porque más allá porque luego confundimos, ¿no? Y ahorita tú nos aclaras, o sea, como lo mencionas, sexualidad es súper amplio, pero cuando mencionamos sexualidad, a lo mejor nada más pensamos en la parte de sexo, ¿no? Pero no. Al hablar de sexualidad, estamos justamente hablando de todo. Y es eso, el autocuidado para nuestros hijos, lo que queremos fomentar en esta etapa. ¿Verdad, Angie? Uh-huh. Entonces, ¿cómo hablaríamos con ellos sobre este tema? Uh-huh. Bueno, acabas de mencionar algo muy importante, saber que la educación sexual no solamente se refiere a lo que conlleva la parte genital, sino la sexualidad o la de educación sexual, pues tiene que ver con toda esta información que abarca conocimientos, actitudes y valores, porque de alguna forma conlleva un desarrollo biológico, un desarrollo psicológico, emocional, en esta parte social, inclusive espiritual. Entonces, ¿cómo vamos a abordar este tema? ¿Cómo explicarlo? Es como identificar las siguientes preguntas. ¿Cuándo lo voy a explicar? ¿Cómo lo voy a explicar? ¿Qué le voy a explicar? ¿Y para qué le voy a explicar? Ajá. Okay. ¿Cuándo le voy a explicar? Cuando yo como papá empiece a identificar sus inquietudes. Si yo veo que el niño empieza ya a hacer preguntas de cómo llega mi hermanito, cómo nacen, ¿sí? Es cuando, o por ejemplo, en sus juegos, que también lo vamos a ver, los juegos que llamamos sexuales. ¿Cuáles son los juegos sexuales? No son los mismos que los de un adulto. Ajá. Los juegos sexuales de un niño es cuando empieza a jugar al papá y a la mamá, cuando juega al doctor, cuando juega a las niñas, por ejemplo, a peinarse, a pintarse, a quererse disfrazar de adultos. Esos son los juegos que llamamos sexuales, que tiene que ver con el sexo y con el rol, con el sexo de si es femenino o masculino y con el rol de género. El rol que los niños están acostumbrados a que hace una mujer o que hace un hombre. A eso le vamos a llamar juego sexual. Un juego sexual también puede ser jugar a la enfermera o los niños, por ejemplo, jugar al bombero. O sea, lo que tenga que ver con un rol que lo asocie con alguna figura femenina o masculina. Ok. Ahora, ¿cómo se los vamos a explicar? Con el lenguaje más sencillo, con el lenguaje donde no uses palabras que el niño no entienda y genere otra pregunta, ¿no? ¿Qué le vas a explicar? Pues solo y estrictamente lo que te está preguntando. Y ahí tienes que tener como el cuidado, ahí les voy a ir dando tips de que uno básico, de cuando un niño te pregunta, de alguna forma, si un niño te pregunta, a ver, si yo te dijera que un niño te dice, oye papi, ¿cómo nacen los niños? ¿Qué le dirías? No, pues la cigüeña, ¿no? Ya sabes. O 2 semillitas, ¿no? El típico, creo que es así. 2 semillitas. Ok. Muchas veces hacemos eso, que tomamos la pregunta tal cual del niño, pero no identificamos con exactitud qué es lo que quiere saber. Porque la información que le damos muchas veces no coincide con lo que quiere saber. Entonces, antes de contestar su pregunta a cómo nacen los niños, tienes que cerciorarte qué quieres saber. Lo primero es preguntarle, o sea, devolverle la pregunta. ¿Por qué me preguntas esto? ¿Por qué lo quieres saber? ¿Tú qué piensas? ¿Dónde lo escuchaste? ¿Qué quieres exactamente saber? ¿Por qué? Porque muchas veces la respuesta de los niños al cómo nacen los niños, pues yo nada más quería saber si nacían con pelo o pelones. Ajá, algo tan sencillo. Exacto, y tú ya les diste toda una respuesta en donde no era lo que querían saber y entonces les das tema para que te digan y por qué, y por qué, y por qué. Sobre todo si están entre los 3 y los 5 años, que es como su adicción, la palabra por qué.
Sí, más preguntas, más información, más preguntas, ¿no? Exactamente. Y más confusión, finalmente. Ok. Sí, igual y empiezan también a esa edad a comparar, ¿no? O sea, ¿por qué mi mamá tiene, no sé, senos y mi papá no? O yo tengo esto, ¿cómo se llama, no? O sea, también hablarles con su nombre, pene o vagina. Exactamente. Eso es muy, muy, muy importante. Cuando decidas informar a tu hijo, ¿qué vas a considerar? Ajá. Bueno, aquí primeramente vamos a tener en cuenta que hablar de sexualidad con nuestros hijos como padres te puede generar dudas, porque es como no saber cuándo es el momento conveniente, cuándo es el momento adecuado para dar esta información. Te puede generar confusión como de decir, híjole, pues le digo esto o no. Pena, dependiendo de cómo tú hayas aprendido acerca de este tema, es lo que te va a permitir hablar de forma libre o hablar con pena. A veces como cierta culpa pues de no poder hablar con él porque no tienes o el conocimiento o esa idiosincrasia que te permita hablar de ello sin que sea un tabú. Y por otro lado, los niños, cuando van descubriendo su sexualidad, pues representa dudas, confusión, una gran curiosidad, porque están en este descubrimiento de su cuerpo. Están como apenas identificando, pues esta parte, ¿no? De cómo es su cuerpo y qué funciones tiene. Entonces, cuando tú quieras informar a tus hijos, tienes que considerar inicialmente en qué etapa de desarrollo está. Vamos a llamar que es una etapa de desarrollo psicosexual, es decir, por ejemplo, un niño de 2 años está en una etapa de exploración, en donde muchas veces puede tocar sus genitales por curiosidad. Los niños, por ejemplo, pues a lo mejor descubren su pene, o las niñas se dan cuenta que van al baño y tienen un orificio. O sea, es una etapa de descubrimiento. Y a diferencia de un niño de 5 o 7 años que ya tiene como más conocimiento de su cuerpo, ¿sí? Entonces, por eso tienes que identificar en qué etapa está, qué edad tiene tu hijo, y a partir de ahí poder abordar el tema. Y bueno, para poder conocer su etapa de desarrollo, pues tienes que tener como este contexto, ¿no? De las características que van teniendo cada niño de acuerdo a su edad. Ahora, si en este caso quieres abordar este tema y no tienes el conocimiento, que digas, híjole, no sé cómo hacerlo, infórmate. Porque muchas veces pasa que la desinformación te lleva a no decirlo o a pasarle el tema a otro. Y aquí esta parte es hiper importante desde mi punto de vista, como psicoterapeuta, como maestra, como mamá. Es un tema que te corresponde a ti como padre. Porque exacto, si tú lo delegas a la escuela tiene ya un formato de aprendizaje generalizado, pero no va a abordar una situación que tú en casa quieras ampliar o que quieras omitir. Entonces, es tu responsabilidad decidir qué le quieres informar y cómo. Entonces, por eso es que es tan importante que toda la información salga de ti y lo que no conozcas, lo busques, lo investigues. Y es muy válido decirle a tu hijo, mira, eso ahorita no lo sé, pero vamos a buscarlo juntos. Y en este tema hay una gama enorme de información. Hay libros muy bonitos, ¿no? Hay inclusive muñecos sexuados que traen como los genitales. O sea, tú tienes que elegir qué le quieres informar a tu hijo. Y en esa forma, no solamente es reconocer la inquietud de tu hijo, sino aceptar tu propia sexualidad, poder identificar de qué manera estás tan abierto o tan limitado en abordar este tema. Es un tema que tienes que abordar con confianza en lo que les digas, sin duda, sin esta pena. Y sobre todo, identificar
en ti primero antes que en el niño, pues la actitud que muestras ante él, tus valores, tus sentimientos, las expectativas, porque eso es algo que vas a poner en el niño, los valores que representen para ti al abordar este tema. Uh-huh. Fíjate que tocaste ya 3 puntos importantes que se me quedaron. Uno es que me voy a regresar un poquito. ¿Sí? El tema de saber en qué etapa de desarrollo están nuestros hijos para conforme a eso, pues educarles y darles la información. Y el otro día hablábamos tú y yo acerca de justamente ese toqueteo que hacen los niños, porque a veces para nuestra cultura, sobre todo hispana, latina, es así de, si vemos a un niño que se está tocando, ¿no? Está chiquito porque está en la etapa de exploración y es así de, quítate, ¿no? O quita la mano de ahí. Uh-huh. Entonces, ¿qué recomiendas en esos casos a los papás? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden decirle a sus hijos cuando pase este tipo de cosas, tanto en niños como en niñas, ¿no? Lo que me comentabas la vez pasada. Ok, esa es una observación importante porque va con respecto a la pregunta de cuándo informar. Cuando tú como papá ves que tu hijo se empieza a explorar, primero es checarte qué te pasa con lo que está haciendo. Si te escandaliza, si te asusta, si te apena, si te abochorna, tienes que revisar qué te pasa antes de decirle algo despectivo, como decir, niño cochino, déjate ahí, porque te estás tocando, que te jalas. O sea, aparecen una serie de frases que van a inhibir al niño y ¿qué va a provocar en él? No va a provocar que lo deje de hacer, va a provocar que lo haga escondidas o que lo haga con alguien más o en otro lugar. Entonces, cuando tú veas que tu niño o tu niña empieza a tocarse, es el momento en que tienes que empezar a hablarle sobre esta educación sexual. Entonces tienes que observar su espontaneidad, su curiosidad, los juegos, es decir, qué hace al tocarse. Uh-huh. Uh-huh. Porque como comentábamos la primera vez, cuando un niño toca su cuerpo, empieza a sentir o a tener sensaciones agradables. A diferencia del adulto, en el adulto ya va a haber 2 connotaciones. Va a haber cierto morbo y va a haber erotismo. En los niños, en esta etapa, no. Todo es sensorial. Van a sentir la misma satisfacción que si se rasca la cabeza, que si se rasca sus genitales. Es decir, ¿por qué? Porque está en esta etapa en donde cualquier caricia, ¿no? Si tú le tocas su piel, es como esta parte de sentir agradable, de sentir rico, porque es una forma en la que él percibe el contacto y a través del contacto percibe el amor, el afecto. Uh-huh. Ajá. Entonces, si tú ves que el niño se está tocando, nosotros le llamamos que está como en esta etapa de masturbación, que a diferencia otra vez del adulto, no tiene intención, no tiene erotismo, no tiene morbo, no tiene este contexto de información como lo tenemos los adultos de lo que representa ya un toque. Se le llama masturbación en el sentido de que empieza a generarse sensaciones agradables, que a diferencia del adulto, el adulto busca el orgasmo, el niño uh-huh. no, porque no sabe qué es eso. No sabe qué es eso, es tan agradable que puede llegar a tener una explosión de sensaciones, pero que definitivamente no se comparan con las del adulto. Ajá. Entonces tienes que identificar pues sus dudas, su pena, sus preguntas al respecto. Ajá. Y es okay. Muy importante que cuando un niño hace esto, empieza como a generar cierto exhibicionismo. Porque puede empezar a hacerlo pues en el baño, en casa, en su cama, dependiendo de esos estímulos que él vaya teniendo, que les sean agradables. Pero después, si no tiene la información de cuándo puede hacerlo, pues empieza a hacerlo en cualquier lado. Entonces, si tu papá ves que empieza a tener este tipo de contacto consigo mismo, ajá, puedes, y si ya tiene como este entendimiento
de decirle, mira, eso lo puedes hacer, pero no lo puedes hacer con otras personas, tienes que hacerlo en casa, es tu cuerpo, solo tú puedes hacerlo y no puedes permitir que un amiguito te rasque o te haga cosquillitas en tus genitales, en tu pene, tu vagina, o sea, no se lo puedes permitir, es decir, tienes que usar el lenguaje conveniente en el que el niño no sienta pena, no sienta miedo, y si, por ejemplo, utilizas el lenguaje, déjate ahí, cochino, cámbialo, cambia el lenguaje de, mira, déjate ahí porque te puedes lastimar. Por ejemplo, en las niñas hay una etapa en la que contraen fácilmente infecciones vaginales. Entonces es decirle, ajá, mira, si tú te tocas con las manos sucias, pues al rato te va a dar comezón. Porque esa es otra, sobre todo en las niñas, que frecuentemente tienen infecciones vaginales en esta etapa, porque están, pues digamos, apenas controlando su esfínter. A veces las prendas les causan cierta alergia que les da comezón. Entonces, si tú la ves rascándose, es importante saber si lo está haciendo porque ya identificó que al rascarse su vagina le causa cierta sensación agradable o es porque está teniendo alguna alergia o una infección. Entonces, hay que tener como todo ese cuidado de identificar desde dónde se está rascando la niña. Sí, exacto. O sea, estar bien, o sea, con mucha comunicación y observación con nuestros hijos, ¿no? Y sobre todo entender que de acuerdo a su desarrollo, pues esto va a ser normal. Entonces, a lo mejor no prohibírselos de todos, pero sí decirle ese tipo de comentarios como los mencionabas o distraerlos, ¿no? Para que no lo vean como ni totalmente malo ni como, ok, está bien. Exactamente, distraerlos. O por ejemplo, muchas veces suele que con los hermanitos, ¿no? Si hay el hermanito o la hermanita mayor juegan con el hermanito pequeño al doctor o lo empiezan a revisar y muchas veces le quitan hasta el calzón o el pañal para revisar y a ver, yo te rasco. O sea, es como empezar a hacer en el otro lo que me es agradable a mí. Entonces ahí es también decirle, mira, puedes jugar al doctor, pero sus genitales son de él, no los puedes tocar. Tus genitales son tuyos, nadie te los puede tocar. ¿Por qué? Porque es una forma precisamente de ir generando en los niños el pudor, que aquí es una palabra bien importante que va a depender, ahora sí, de la idiosincrasia, de la cultura, de la nacionalidad, pues de cada persona, ¿no? Los niños generalmente entre los 4 y los 6 años, entre los 4 y los 7 años, empiezan a generar esta sensación de pudor. Es decir, de querer cubrirse, de que no te vean, de que, ay, o sea, ¿por qué me miras? ¿Por qué me tocas? Y es importante respetarlo. Respetar ese pudor que los niños de forma natural empiezan a experimentar. Porque después del exhibicionismo, que es entre los 2 y los 3 años, que les encanta andar desnudos, ¿no? Y se ponen el cabello hasta de gorro, tienen que pasar por esta etapa también, esta etapa pudorosa y respetarlo. Aquí, ojo, muchas veces ocurre que no quieren en esta etapa principalmente, luego no quieren saludar a ciertas personas o no se dejan tocar o no se dejan besar. Es importante tolerar eso y permitírselos, porque los niños tienen esa sabiduría a través de sus sensaciones de identificar con quién sí son compatibles para relacionarse y con quién no sienten esa compatibilidad o de quién se pueden sentir amenazados o incómodos. Entonces, si pasa que en algún momento no quieren saludar de beso ni de mano y se esconden tras de ti, déjalos. Dales esa oportunidad de que ellos decidan de qué manera quieren relacionarse con el exterior. Habrá personas de las que sí quieran tocar o dejarse abrazar y habrá de quienes no. Entonces no lo obligues, no lo forces a hacer algo que él no desea porque le hace sentir incómodo. Y no sabes si su incomodidad es corporal. Muchas veces les preguntas, oye, ¿por qué no le quieres dar un beso? Y su respuesta es tan simple de, ay, porque huele feo.
Y eso a lo mejor tú no lo percibes porque no, tu nivel de recepción sensorial no tiene el mismo nivel que los niños. Los niños son altamente receptivos sensorialmente. O te pueden decir, es que está feo, o es que, ay, me apachurra, o sea, tienen como una respuesta exacta y muy clara, muy concisa. Entonces, si quieres saber, pregúntale y te vas a sorprender de su respuesta. Y entonces, dale ese respeto a la actitud que él muestre ante el contacto. Exacto, exacto. Fíjate que es bien importante porque luego, o sea, yo sí he visto y nuestra cultura es así de, ándale, saluda, ya desde chiquitos, ¿no? Porque si no es un mal educado. O sea, ya lo toman como mal, pero no es algo para tomárselo como personal. Bien importante lo que mencionaste otra vez, respetar de acuerdo a su etapa, nuevamente de acuerdo a su etapa de desarrollo. Entonces, qué mejor que nosotros como padres estemos bien preparados de conocer justamente estas etapas de desarrollo y todo lo que pasa en cada uno, porque ahorita estamos hablando de la sexualidad, pero también el niño, pues somos seres humanos y estamos compuestos de diferentes cosas. También pasa algo en el tema mental, en el tema emocional, en otros temas psicológicos, en el tema físico. Entonces, para eso están estos canales que nos gusta abrir y compartir con ustedes. Y justamente Adri nos está haciendo un resumen de todo lo que vas diciendo, súper padre para quienes se van conectando. Sí, o sea, poner atención esto en las etapas de desarrollo es súper importante conocerlas. El tema que mencionabas de los tabús, que los tabús vienen de los padres y se los vamos depositando a nuestros pequeños. Y para esto, para quitar esos tabús que van haciendo de acuerdo a nuestra desinformación, pues tenemos a especialistas como Angie, que ahorita les vamos a comentar otra cosa, porque este tema es súper amplio, súper amplio. El observar a nuestros pequeños, el no obligarlos a saludar. Y Cris nos hace una pregunta, dice, a partir de cierta edad pienso que se les puede incentivar a saludar verbalmente. No es pregunta, es comentario. A partir de cierta edad pienso que se les debe incentivar a saludar verbalmente, no físicamente, sobre todo ahora que hay una pandemia. El saludo físico no es recomendable ahorita ni para los adultos, ¿verdad? Pues sí. Sí, definitivamente. Por eso te decía que tiene que ver como estas costumbres, estos valores. Sí, el saludo es una primera interacción con el mundo externo. Entonces, sí, qué importante ese comentario de enseñarles cómo relacionarte a través de un saludo que no necesariamente tenga que ver con el contacto. Sí, definitivamente. Es una buena opción. Y la otra que mencionábamos, con respecto a los juegos sexuales, que ya también Angie nos platicó. Ahí, ¿nos quieres dar algún otro comentario, Angie, de estos juegos sexuales que no se malentiendan? No son juegos sexuales, no piensen mal, no son como lo del adulto, ¿no? Es cuando están interviniendo la parte de el sexo, o sea, un masculino, femenino. Angie comentaba cuando juegan al doctor, cuando juegan a la mamá, al papá. No sé si sus niños hayan jugado algo así. Pues ahí están aprendiendo sobre este tema del descubrimiento de la sexualidad. Exactamente. Por ejemplo, algunos juegos sexuales de los niños, ¿sí? Que tienes, o sea, es necesario como que quede claro que los juegos sexuales no son como los de los adultos. O sea, los adultos pues ahí tienen hasta ciertos objetos para llevar a cabo esto, ¿no? No, los niños tienen este juego sexual que tiene que ver con la interacción o con los roles de género, con la relación con otros niños. Por ejemplo, hay veces que se sientan a platicar con sus compañeritos de temas de lo que hacen las niñas, de lo que hacen los niños, de que si tengo novio, que si quiero tener novia, de lo que es un beso. Ay, fuchi, se besan.
o luego, por ejemplo, el decir, ay, sí, esta niña me gusta, este niño no me gusta, ella es mi novio, pero todo eso es ahora sí, desde esa connotación de lo que ellos alcanzan a comprender, de lo que representa esa relación con el otro, ya sea niño o niña. Ajá. Okay. Sí, entonces esos son los juegos sexuales. Por ejemplo, cuando descubren su cuerpo, esta parte de identificar sus genitales, el decirse secretos, hay una etapa en la que es entre los 3 y los 5 años, a veces se extiende hasta los 7, que les encanta hablar de la palabra caca. Y todo lo que tenga que ver con caca es chistoso. Y lo usan hasta como broma. Y ay, te comiste la caca. Y ay, jugué con la caca. Y jajaja, y todo es caca. Bueno, ese es un juego sexual. Porque es hablar de algo que viene de un esfínter, pero que tiene que ver con tus genitales, que en este caso es el ano. Ajá. Entonces, hasta ese es una forma de jugar sexualmente. Ahora, ¿por qué es importantísimo? Vuelvo al objetivo de esta charla. ¿Por qué es importantísimo identificar los juegos sexuales de los niños? Ajá. Porque es la forma en que le vas a permitir cuidarse, en la que le vas a ayudar a que él se cuide. Ajá. ¿Cómo? Pues a través de decirle que estos juegos sexuales, este jugar al papá, a la mamá, jugar al doctor, jugar a los novios, jugar a la enfermera, el jugar, por ejemplo, a las muñecas y que son tus hijos, todo esto, ajá, solo lo vas a hacer con personas igual que tú. No puedes jugar al papá y a la mamá con un adulto. Súper importante. Exacto. No puedes jugar a los novios con un adulto. Claro. No puedes jugar al doctor con un adulto. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí viene esta parte en la que en esta etapa, al ser tan sensoriales y al hecho de que te hagan un cariñito acá, te hagan un cariñito acá, te hagan un cariñito en tu pelvis, en tu vagina, en tu pene, es la misma sensación corporal. Pero la diferencia es a que te lo hagas tú, a que te lo haga alguien más, pero ya con una intención dolosa. Ajá. ¿Qué es lo conveniente? El que le puedas desde pequeño decir a tu hijo, tú puedes tocarte, mamá te revisa, ajá, o papá te puede revisar, pero nadie más debe hacerlo, porque es la forma en la que vamos a evitar abusos de tipo sexual. Es un tema importante, es un tema trascendente, porque si bien no podemos evitar que haya abusadores sexuales, sí podemos evitar que haya víctimas. Sí, claro. Podemos evitar que nuestros hijos puedan ser víctimas en algún momento de las intenciones de alguna persona, ¿no? En esta área. Uh-huh. Quienes hayan vivido en su infancia o tengan recuerdo de lo que es el abuso sexual, que hayan vivido el abuso sexual, pues podrán saber la repercusión tan negativa que puede tener a lo largo de tu vida, porque te vas dando cuenta cuando adulto, ¿no? Que muchas de las cosas que actualmente tienes o vives puede que tengan su eje o su raíz en ese recuerdo de ese abuso sexual. Entonces, por eso es que es tan importante esta guía que puedas darles, porque es la forma en la que los previenes, es la forma en la que les enseñas a decir, oye, no me toques, oye, eso no me gusta, oye, yo no te guardo secretos, ajá. Entonces, esa es la intención. Y fíjate, Angie, que justamente este tema que engloba el autocuidado, por lo que mencionabas, ¿no? Por el hecho de brindarles a nuestros hijos las herramientas para cuidarse ellos mismos, ¿no? De informarlos. Uh-huh. Y tocando esto para evitar el abuso del abuso, nos pregunta Francesco que cómo nos podemos dar cuenta si el niño está sufriendo un abuso. Bueno, ese es un tema muy importante. Lo voy a tocar ahorita. Ajá, lo voy a tocar de forma... Pero podemos hacer otra plática después. Por supuesto. Muy a profundidad sobre este tema.
Sí. Exactamente, sí, exactamente. Lo voy a abordar ahorita para no desviarnos, porque es un tema que tiene muy amplio. ¿Cómo puedes darte cuenta cuando un niño sufre abuso? Una es, por ejemplo, dependiendo la edad. En esta edad, al menos de que pase de ser abuso a violación, porque son cosas diferentes, el abuso se da cuando en este caso, la persona, el agresor, vamos a darle ese nombre, toca al niño, pero no lo lastima. Le hace tener sensaciones agradables, pero no llega el niño a sentirse agredido. ¿Cómo te das cuenta? Bueno, pues cuando el niño busca ese contacto y busca que le acaricies esos lugares, principalmente quizá los genitales, ¿no? Entonces ahí te vas dando cuenta que quizá ya no son caricias que él se está dando, sino que se las está dando a alguien más, pero en ese momento no hay trauma. No hay trauma porque el niño recibe esa sensación como muestras de afecto. Por eso es que es tan importante que identificar sus juegos sexuales, para que el niño pueda identificar que eso solo se lo puede hacer él, no nadie más, ¿sí? Entonces, ahí te das cuenta si el niño empieza como a estar extra sexualizado, ¿sí? O sea, que veas que está totalmente erotizado. Entonces, él está recibiendo una caricia de alguien que le hace sentir bien, que no le agrede, pero no quiere decir que el hecho de que él se sienta agradable quiera decir que está bien que le estén haciendo esto, ¿no? Exacto. Porque él lo recibe con toda la ingenuidad. Más sin embargo, quien se lo está haciendo ya no lleva esta connotación de ingenuidad. Ahora, cuando ya hay una agresión, cuando ya hay, digamos, el niño está viéndose físicamente lastimado, puedes identificar en sus genitales principalmente si hay sangrado, si en su ano o su vagina tienen algún tipo de lesión. Pero ojo, tienes que estar como atento de que no sea una infección, no te alarmes, porque muchas veces el pañal genera una serie de infecciones que te hacen, que te confunden, que te hacen creer otra cosa, ¿no? Ahora, por ejemplo. Y ahí lo recomendable, perdón Angie que te interrumpa, sí. O sea, lo recomendable sería ir con un pediatra especialista. Sí, definitivamente. Cuando tú veas que tu bebé, en este caso, que todavía use pañal, tiene algún tipo de lesión, inmediatamente tienes que corroborarlo con el pediatra. Que te confirme que no sea una infección, que te confirme que no están agrediéndolo sexualmente. Okay. Ahora, otra forma, cuando ya el niño se siente agredido, y esto es como más notorio en niños ya que tienen más como este juicio. Mira, hace apenas unos días escuché una historia fuerte en donde una persona me describía que a la edad de 5 años estaba siendo ya violentada por un familiar, pero ella creía que era normal, porque a cambio de permitir ese tipo de contacto, pues ella No, algo pasó. A ver si ahorita lo soluciona. Los que se van integrando, perdimos a Angie en el momento. Bueno, la verdad es que todo ha sido súper importante y emocionante. Emocionante me refiero porque pues es información valiosa que nos sirve para brindarle a nuestros pequeños. A ver si ahorita podemos recuperar a Angie, porque Francesco nos hacía la pregunta de cómo darnos cuenta cuando un niño está siendo pues abusado sexualmente, para lo cual sí vamos a hacer una plática definitivamente de este tema, porque es muy profundo. Ya Angie nos aclaró la diferencia entre abuso y violación, bueno, apenas abuso, pero es un tema que México, en primer lugar, México está entre los primeros lugares de abuso sexual infantil, entonces vale la pena darle la importancia, y también porque el adulto que van a ser nuestros hijos pues va a depender muchísimo de lo que pase en su infancia. A ver ahorita que se conecte Angie.
Sí, si quieres, salte un momento, Angie. ¿Ya Si me tienen oyes? alguna duda, porque también ya se nos va a acabar el tiempo, Sí. lamentablemente, pero vayan escribiendo sus dudas. ¿Me oyes? Ahí está, Ok, súper. listo. Ok, Estábamos en lo emocionante. listo. Exacto. Listo. Entonces les comentaba que los niños a esta edad aprenden a que es como algo normal. Ajá. Lo están viviendo como algo normal. ¿Cuándo se dan cuenta de que ya no es normal conforme van creciendo? Ahora, ¿cómo puedes identificar en un niño muchas veces cuando, sobre todo en los jovencitos, a partir de los 8, 9, 10 años, cuando están viviendo este tipo de violencia sexual, entonces empiezas a identificar que están deprimidos, que están tristes, que no se dejan tocar, que están como ya en una burbuja, en un aislamiento y con una depresión muy grande. Es como si se empezaran a abandonar. Ya no tienen interés por su autocuidado, autocuidado me refiero a la higiene. Se descuidan, ya esta relación con los demás no ocurre y muchas veces empiezan a presentar ciertos rasgos como de autismo. No porque sean autistas, sino porque es tanta la agresión que están viviendo que es como si, yo llamo como que si su espíritu se deprimiera. Entonces empiezan como a apagarse. Empiezas a ver su energía tan apagada que ya no quieren jugar, ya no disfrutan nada, lloran mucho o a veces están enojados, tristes, o sea, con una revoltura de emociones que no, ni ellos mismos entienden. Pero esto ocurre cuando, digamos, después de los 7 años, empiezan a tener inclusive trastornos de tipo más allá del estrés. Ajá. Entonces empiezas a ver conductas diferentes a las que antes tenían. Entonces es importante. Y ojo aquí, si un niño te dice, oye, alguien me está tocando, créele. Porque muchas veces es decir, no es cierto, niño mentiroso o niña mentirosa, es falso. Sí, Entonces, porque muchas veces créele. es dentro de la familia, ¿no? Exacto, O que es sea, donde más ocurre dentro de la familia. ok. Entonces, no sé si contesto de forma amplia la pregunta, es un tema mucho más amplio que también podemos abordarlo en algún momento. Sí, yo ya te comprometí, Angie, que sí. Desde Luego luego. partemos una fecha para ese tema en particular. Y también quiero aprovechar a decirles, porque Angie, este tipo de temas y sobre todo el tema de educación sexual, lo da en 8 horas. Ahorita pues hacemos una plática con ustedes con toda la intención de ayudarnos, de aprender juntos en este lapso de tiempo, pero me gustaría que me escribieran vía inbox y aquí también, sobre todo inbox para tener su contacto, si les gustaría tener un taller con Angie sobre la educación sexual y ampliar, profundizar este tema y contestar todas sus dudas que tengan y con toda la confianza, ya no en vivo, sino más cerrado. Entonces, háganmelo saber. Igual si les interesa algún otro tipo de temas, ya vimos el de el abuso sexual, pero el otro día hablábamos con Angie también sobre la hipersexualidad, que yo creo que también eso, también luego lo tocamos. Y bueno, pueden ser muchos, muchos, muchos más temas porque Angie tiene muchas especialidades que la pueden revisar en el evento que les puse. Entonces, háganoslo saber, coméntenos y ahorita vamos a ver si tienen alguna otra duda para cerrar y dar una conclusión de lo que hemos visto. Si tienen alguna duda, ahí nos las escriben porfis. Y vamos, sí, Angie, se nos ha acabado el tiempo. Súper interesante. Brevemente darles algunos tips para abordar este tema. 1, tienes que identificar el proceso de desarrollo de tu niño. ¿En qué etapa está? Desde 0 a 7 años. Otra, cuando hables del tema, sé honesto. Si algo no sabes, dilo. Y si no lo sabes, investígalo. Explícalo con palabras que el niño entienda, que el niño comprenda. Pero antes de explicarle, acuérdense de esta pregunta clave. ¿Qué quieres saber? No des ninguna respuesta si el niño no te contesta esa pregunta. ¿Qué quieres saber? Ahora,
trata de estar atento a lo que le es parte de su curiosidad, trata de estar atento de si está en esta etapa de exhibicionismo, trata de respetar su pudor si es que está dentro de esta etapa, trata de identificar sus juegos sexuales, comprenderlos y orientarlo a que esos juegos solo son con sus iguales, no son con adultos, tolera su pudor y sobre todo educa en esta área sexual, pero desde un contexto. Enséñale a que no solo tiene que cuidar sus genitales, sino también sus dientes, sus ojos, su cuerpo, todo su ser, para que él de allí vaya aprendiendo a autocuidarse, que es el principal escalón de la autoestima, el autocuidado, el autoconcepto y el autocuidado. Y este último punto, porque el otro día yo le preguntaba a Angie, bueno, decíamos, ¿no? ¿Cómo les hablamos de sexualidad? Bueno, pues depende que nos pregunten, cómo nacimos, etcétera. Y le decía a Angie, bueno, y si no me preguntan, ¿en qué momento les hablo, no? Pero es justamente eso, o sea, el hablarles nada más sobre el autocuidado. O sea, si no nos preguntan nada, bien, no les vamos a mencionar, sí, fíjate que te voy a contar cómo se hacen los bebés y esto. No, nada más como mencionas, o sea, educarles sobre su cuerpo y que se cuiden y se respeten a ellos mismos y a otros niños. ¿Correcto, Angie? Exactamente. Y queda pendiente, bueno, ¿hasta cuándo bañarse con tus hijos? Exacto, que eso sí también lo podemos poner en el taller. Exactamente. Pues sí. Como respuesta, hasta que identifiques que es pudoroso. Ahí tienen la respuesta. Pues muy bien, mil gracias, Angie. Si no tienen alguna otra duda, nos vamos a despedir por el momento. Compártanos sus comentarios, qué les pareció, qué otro tipo de temas quieren que tratemos, quienes quieran participar en este taller sobre educación sexual, súper amplio, adelanten, mándenme inbox a través de la brújula de mamá, esténse al pendiente de todos los demás temas que vienen, porque la verdad es que siempre buscamos aprender juntos, porque yo también soy mamá como ustedes, pero ayuda de especialistas y lo que quieran. Lo que quieran. Ahorita hablamos de niños de 3 a 7 años, pero si tienen niños más grandes, también. Lo que queremos es una infancia feliz y adultos sanos y felices. ¿Ok? Y que ustedes también estén bien y tranquilos como papás. Bueno, Angie, pues muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Nos estamos viendo para la próxima. Claro. Y gracias a todos los que nos vieron. Un fuerte abrazote. Un fuerte abrazo para todos y gracias por acompañarnos y espero vernos pronto con otros temas. Esperamos sus sugerencias, esperamos sus dudas y pues con todo gusto. Aquí estamos. Un abrazo y feliz día. Feliz día, hasta luego. Chao. Gracias, bye. Bye.